que cobra comisiones a todos los pensionistas, comisiones abusivas, que nos están robando el dinero. Por lo tanto, estamos aquí para exigir al Banco de España que controle esto y al gobierno, porque nos obligan a cobrar por una cuenta en la banca y sin embargo nos cobran por ello. Por lo tanto, el gobierno y el Banco de España tendrían que controlar eso. Por eso estamos aquí, en contra de la... Los 5 grandes bancos de nuestro país ingresaron 8.905 millones de euros en comisiones, una cifra que ha ido en aumento constante en los últimos años. Una parte importante de estas comisiones provienen de las aplicaciones a las cuentas personales y, lógicamente, a las cuentas de los más de 9.800.000 pensionistas con obligaciones de cobrarla a través de ellas. Al mismo tiempo, la banca está inmersa en un proceso de concentración empresarial, reducción de personal y potenciación de la banca online, que ha dado como resultado un déficit insoportable de atención al público, al cierre de centenares de oficinas y una dificultad añadida a las personas mayores poco formadas en usos digitales. Así pues, quienes cobramos una pensión pública, sea cual sea su cuantía, no solo tenemos que abrir o tener una cuenta en la que pueden y suelen hacerlo, cobrarnos comisiones elevadas. Además, cada vez tenemos menos atención al público, menos oficinas y cajeros, y casi debemos realizar un cursillo acelerado por cuenta propia de utilización de los medios digitales bancarios, banca online, tarjetas de débito, crédito, etc. Y todo esto a personas mayores de 65 años y de una edad media de 82 años. Las comisiones bancarias por tener estas cuentas varían desde 72 euros anuales en Bankia, pasando por los 100 euros del BBVA, los 120 del Sabadell o los 240 de CaixaBank y Santander. Las cobran mensual y trimestralmente para que no se note demasiado, y todos ofrecen no pagarlas a cambio de determinadas condiciones, entre ellas que la pensión alcance un mínimo más de 300 euros, Bankia o BBVA, o 600 euros, CaixaBank, o ser solo de tipo de jubilación, Sabadell, que se domicilien ciertas cantidades de recibos y o se utilice una cantidad de veces tarjetas de crédito, débito del mismo banco. Otras posibilidades visibles para la mayoría de pensionistas es tener un número de acciones del banco, créditos hipotecarios vivos, saldos, crecidos, seguros del banco, etc. Desde COESPE y la marea de pensionistas creemos llegado el momento de decir basta a este maltrato a los pensionistas, sobre todo a los de menor cuantía, puesto que el Banco de España es el regulador de toda la banca y la riqueza, desde cual sea su origen, está al servicio del interés general. Le exigimos a la Administración, primero, que el Ministerio de Economía y Consumo apruebe la puesta en marcha obligatoria y la máxima brevedad en todas las entidades bancarias de una cuenta bancaria especial pensionistas para el fin exclusivo del cobro de la pensión, que no conlleve ningún gasto añadido en forma de comisiones o cuotas. Su formato y su organización es responsabilidad de la Administración. Segundo, que el Banco de España obligue, mientras tanto, a todas las entidades bancarias a que informen a los usuarios mediante una campaña institucionalizada, personalizada y supervisada sobre cómo pueden ahorrarse las comisiones si el usuario cumple alguna de las condiciones antes señaladas. Tercero, que el Banco de España exija a todas las entidades un informe sobre la cuantía
de las cuotas en comisiones cobradas en cuentas de pensionistas cuya pensión no alcanza el salario mínimo y las que sí la sobrepasan. Este informe ha de servir como base para establecer cómo ha de ser esas cuentas especial pensionista. Y cuarto, que el Banco de España obligue a todas las entidades a llevar a cabo una campaña de información de uso de cajeros e instrumentos online dirigido a personas mayores y pensionistas. Los 5 bancos han conseguido mantener grandes beneficios que alcanzan en el año 2019 más de 13.000 millones de euros, en gran parte debido al incremento en las cuotas de sus productos. Ni quienes cobran una pensión pública, ni las personas más vulnerables debemos permanecer impasibles a esta práctica que reduce un poco más las ya reducidas pensiones, los salarios mínimos, el IMB, y que solo engrosan las cuentas de resultados de los bancos. Hemos de impedirlo como sea. Y recordemos, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Los 5 grandes bancos de nuestro país ingresaron 8.905 millones de euros en comisiones, una cifra que ha ido en aumento constante en los últimos años. Una parte importante de estas comisiones provienen de las aplicaciones a las cuentas personales y, lógicamente, a las cuentas de los más de 9.800.000 pensionistas con obligaciones de cobrarla a través de ellas. Al mismo tiempo, la banca está inmersa en un proceso de concentración empresarial, reducción de personal y potenciación de la banca online, que ha dado como resultado un déficit insoportable de atención al público, al cierre de centenares de oficinas y una dificultad añadida a las personas mayores poco formadas en usos digitales. Así pues, quienes cobramos una pensión pública, sea cual sea su cuantía, no solo tenemos que abrir o tener una cuenta en la que pueden y suelen hacerlo cobrarnos comisiones elevadas. Además, cada vez tenemos menos atención al público, menos oficinas y cajeros, y casi debemos realizar un cursillo acelerado por cuenta propia de utilización de los medios digitales bancarios, banca online, tarjetas de débito, crédito, etc. Y todo esto a personas mayores de 65 años y de una edad media de 82 años. Las comisiones bancarias por tener estas cuentas varían desde 72 euros anuales en Bankia, pasando por los 100 euros del BBVA, los 120 del Sabadell o los 240 de CaixaBank y Santander. Las cobran mensual y trimestralmente para que no se note demasiado, y todos ofrecen no pagarlas a cambio de determinadas condiciones, entre ellas que la pensión alcance un mínimo más de 300 euros, Bankia o BBVA, o 600 euros, CaixaBank, o ser solo de tipo de jubilación Sabadell, que se domicilien ciertas cantidades de recibos y o se utilice una cantidad de veces tarjetas de crédito, débito del mismo banco. Otras posibilidades visibles para la mayoría de pensionistas es tener un número de acciones del banco, créditos hipotecarios vivos, saldos, crecidos, seguros del banco, etc. Desde COESPE y la marea de pensionistas creemos llegado el momento de decir basta a este maltrato a los pensionistas, sobre todo a los de menor cuantía, puesto que el Banco de España es el regulador de toda la banca y la riqueza, desde cual sea su origen, está al servicio del interés general. Le exigimos a la Administración, primero, que el Ministerio de Economía y Consumo apruebe la puesta en marcha obligatoria y la máxima brevedad en todas las entidades bancarias
de una cuenta bancaria especial pensionistas para el fin exclusivo del cobro de la pensión que no conlleve ningún gasto añadido en forma de comisiones o cuotas. Su formato y su organización es responsabilidad de la Administración. Segundo, que el Banco de España obligue, mientras tanto, a todas las entidades bancarias a que informen a los usuarios mediante una campaña institucionalizada, personalizada y supervisada sobre cómo pueden ahorrarse las comisiones si el usuario cumple algunas de las condiciones antes señaladas. Tercero, que el Banco de España exija a todas las entidades un informe sobre la cuantía de las cuotas en comisiones cobradas en cuentas de pensionistas cuya pensión no alcanza el salario mínimo y las que sí la sobrepasan. Este informe ha de servir como base para establecer cómo ha de ser esas cuentas especial pensionista. Y cuarto, que el Banco de España obligue a todas las entidades a llevar a cabo una campaña de información de uso de cajeros e instrumentos online dirigido a personas mayores y pensionistas. Los 5 bancos han conseguido mantener grandes beneficios que alcanzan en el año 2019 más de 13.000 millones de euros, en gran parte debido al incremento en las cuotas de sus productos. Ni quienes cobran una pensión pública, ni las personas más vulnerables debemos permanecer impasibles a esta práctica que reduce un poco más las ya reducidas pensiones, los salarios mínimos, el IMB, y que solo engrosan las cuentas de resultados de los bancos. Hemos de impedirlo como sea. Y recordemos, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.